Universidad Abierta y Educación a Distancia les dan la más cordial bienvenida a la mesa de cierre del Coloquio de Otoño Suayet 2023 con el tema Desplazados climáticos, su protección jurídica. Agradecemos la asistencia de todos los presentes, así como a todas las personas que nos acompañan a través de las redes institucionales. Para esta mesa nos acompañan Dr. Roberto Carlos Hernández López, jefe de la división Suayet. Doctora María Guadalupe Peña González, profesora de la carrera Relaciones Internacionales SUA. Doctora Rosalía Ibarra Sarlat, quien nos acompaña del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En este momento, cedemos la palabra al doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la división Suayet,
¿Quién será el moderador de esta mesa? Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto encontrarlos por acá. Siempre será un gusto ver un auditorio tan vibrante, tan lleno. Hoy con esta mesa concluimos el coloquio de otoño Soayet 2023. Y como ustedes lo pueden ver, cerramos con broche de oro, con un tema relacionado con nuestra temática central del coloquio, pero ciertamente con un tema que no es de los más explorados en algunos espacios en donde se discuten la diáspora, las movilizaciones y demás. Para esta mesa hemos invitado a dos especialistas en este tema. Es el tema de los desplazados climáticos y su protección jurídica, como decía, un tema ciertamente novedoso. Y con él cerraremos los trabajos de este coloquio de otoño Soayet 2023. Para abordar el tema nos acompañan dos especialistas, la doctora María Guadalupe Peña González y la doctora Rosalía Ibarra Sarlat. Ellas intervendrán, tomarán la palabra alrededor de 35 minutos a efecto de después dejar lugar, espacio para sus inquietudes, para sus preguntas. Sin mayor preámbulo, me voy a permitir presentar a la maestra, a la doctora María Guadalupe González Peña, quien es licenciada en Relaciones Internacionales. Igualmente es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM, profesora de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Política Exterior de México, con más de 15 años de experiencia docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad La Salle y la Universidad Anáhuac Campus Norte. Es miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y la Institute Law Association Rama Mexicana. Sus líneas de trabajo giran en torno al derecho internacional, derecho migratorio y comercio exterior. Les cedo la palabra y les pido un aplauso para la doctora. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Pongo el cronómetro, ¿ok? Va. Buenos días a todos. Antes de iniciar, quisiera agradecer al comité organizador, a la maestra Gaby, al maestro Alfonso y obviamente a nuestro jefe, doctor. Muchas gracias. Y en especial me siento muy honrada porque la doctora Rosalía fue mi maestra en el diplomado de Derecho del Cambio Climático del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el GOL, por favor, anótense, estupendo diplomado. Y bueno, ¿de qué va esto de los desplazados climáticos? Miren, quisiera enfocarme en tres aspectos. La doctora, obviamente, por ser la experta, hará mayor énfasis en algunas puntualizaciones, pero vaya, quisiera introducir sobre ciertas cosas. Una, ¿qué pasa con el contexto internacional? Vamos a ver, repito, a grosso modo, el tema de algunos instrumentos internacionales. ¿Qué pasa en el caso de México? Haré algunas menciones respecto a nuestro derecho migratorio y cerraré con un ejemplo de lo que pasa con los desplazados internos y, bueno, una consideración ahí respecto a Estados Unidos. Espero que sea de su agrado, ¿verdad? Si no, me levantan la tarjetita. No sé si se ve. Perfecto. Ok, bueno, como ustedes saben, el derecho a migrar es un derecho humano que se establece en la Declaración Universal en el artículo 14. Posteriormente, por los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una preocupación por proteger a todos aquellos afectados por las consecuencias, repito, en especial por el genocidio judío, el genocidio armenio y otro tipo de atrocidades que penosamente se dieron y que provocaron la salida masiva de personas que había que proteger. Entonces, pues tenemos el Estatuto de Refugiados. Posteriormente hubo un protocolo adicional para aclarar sobre el alcance del mismo
Pero hacia los años 70 y 80 se dio un fenómeno migratorio que empezó a causar cierta preocupación, que eran los desplazados internos. Todo el mundo conoce los migrantes, los refugiados, pero los desplazados internos fue una preocupación en especial, que repito, se da en los años 70 y que en particular, disculpen, se presentó en Colombia. A raíz de eso, se crearon una serie de instrumentos, entre ellos los principios rectores de los desplazamientos internos, en los cuales se recuperaba parte de los principios que protegen a los refugiados para, a su vez ahora, proteger a los desplazados internos. Ahorita les explico qué son los desplazados internos. Adicional a esto, pues obviamente ACNUR, como organismo especializado en la protección de refugiados, pues tuvo que emitir una serie de lineamientos y directrices para contemplarlos. Pero bueno, la situación es la siguiente. Miren, dentro de los fenómenos de movilidad humana regulados que encontramos en los distintos instrumentos internacionales, pues tenemos el tema del refugio, como mencionaba, el asilo político, que si ustedes recuerdan sus clases, y los niños de RI van a decir sí, claro, por supuesto. El asilo político como tal es una práctica que se reguló a nivel América Latina a través de la Convención de La Habana y de Caracas por una situación que se dio entre las distintas, digamos, movilizaciones que se dieron y que provocaron que algunos dirigentes o miembros de algún partido o de algún gabinete pues tuvieran que huir a una embajada latinoamericana. Entonces, por eso tenemos la Convención de La Habana, la Convención de Caracas, que prevén cómo este asilo político se da justamente al internarse en las misiones diplomáticas y convertirse en asilo diplomático. Vamos a observar que también respecto a temas de movilidad que sí están perfectamente regulados, tenemos el Estatuto de Trabajadores Migrantes, que es básicamente una convención que auspiciaron tanto OIM como OIT y que, bueno, se supone que ahí hablan de programas que se pueden prever como programas de trabajo temporal. Pero bueno, básicamente, ¿qué pasa con los desplazados internos? Los desplazados internos, recuerden que podemos darles dos enfoques y por eso hago aquí la diferencia. Uno son los desplazados internos que se da de forma forzada. Esto es por invasiones, por conflictos armados de carácter no internacional que son contemplados por el derecho internacional humanitario. Esto lo contemplan los convenios de Ginebra de 1949, donde habla de que a raíz de un conflicto armado, bueno, generalmente se dan movimientos migratorios, desplazan a las personas, pero nunca salen del territorio de su país. A eso se refieren los desplazados internos, es decir, que por circunstancias, ya sea por problemas internos o conflictos armados, tienen que escapar de su lugar de residencia, trasladarse a otro, pero nunca salen del país. Entonces, digamos que esa fue una primera aproximación que se da a partir de este enfoque de internacional humanitario. Posteriormente, vamos a encontrar que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuando se señalan cuáles son los crímenes internacionales que este estatuto sanciona, se considera que un crimen de lesa humanidad es el desplazamiento forzado de civiles. ¿Cuál es el punto aquí? Que aquí el enfoque es que a raíz de la comisión de estos delitos especial relacionados con invasiones o, repito, por estas situaciones de guerra, resulta ser que pues la población tiene que huir, salir del país y entonces ahí ya se le da otro enfoque. Ahora sí estamos hablando de gente que sale del territorio, pero repito, esto es a partir de lo que se interpreta como uno de los actos que tipifica el delito de lesa humanidad. Después tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, del cual la doctora Rosalía obviamente abundará más en el tema, pero que adelanto justamente este tema de el desplazamiento interno de población, pues llegó a ser una preocupación tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que pues obviamente tanto ha emitido algunas opiniones como algunas sentencias al respecto. Pero bueno,
lo que nos interesa en cuanto a términos de a partir de cuándo empieza a preocupar ya a nivel convencional los desplazados climáticos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas, ACNUR, ha realizado algunas aportaciones en cuanto a que hay una preocupación creciente de cómo a partir de los efectos negativos del cambio climático, pues las poblaciones de ciertos lugares se han desplazado y justamente esto llegó al Pacto Mundial de los Refugiados, que tuvo como punto culminante la firma en Marrakech en el año 2018, en diciembre, donde se señala que se tiene que reconocer a los desplazados por efectos, repito, del cambio climático, de los desastres naturales. Entonces, justamente a partir de aquí, pues se replica esta preocupación porque cuando observamos, por ejemplo, de la tradicional definición que tenemos de refugiado, pues en parte no tiene nada que ver con los desplazados. Si ustedes se acuerdan, les dije, la preocupación viene de una interpretación de este concepto de refugiados del estatuto y posteriormente se hace la emisión de unas directrices donde tratan de amoldar los principios de refugiados para proteger a los desplazados. Si nosotros observamos la definición de refugiado, sabemos que es una persona que debido a fundados temores de ser perseguido, ya sea por cuestiones de raza, religión, nacionalidad o por la opinión pública, pues tiene que salir de su país para ponerse a salvo, tanto a él como a su familia, y que pues obviamente tiene que pedir la protección de otro país. En razón de esto, claro, resulta que para el tema de los desplazados, pues este concepto no encuadraba propiamente esta circunstancia. De hecho, me permito mostrarles aquí, cuando en México se decide que los refugiados pueden venir a hacer las solicitudes, obtener una resolución administrativa, pues tuvo que hacer algunas adecuaciones el gobierno de México a la Constitución y también a la legislación. En primer lugar, el artículo 11 constitucional reconoce el derecho a migrar, pero en el segundo párrafo, que fue el que se reformó, se reconoce el derecho al asilo como un derecho humano, cosa que, repito, anteriormente era una tradición única y exclusivamente que atendía a ciertas circunstancias políticas y que era otorgado por relaciones exteriores. Digamos, ahí hubo un cambio, tanto en la Constitución como también en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. La institución que se encarga de resolver si una persona reúne los requisitos para ser considerado refugiado es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la cual obviamente como tarea principal está obvio en velar por los principios que se señalan en la propia ley, pero aquí cabe hacer alguna mención al respecto. Si observan ustedes, estamos hablando de refugiados, pero cuando platicamos sobre desplazados climáticos, pues es difícil pensar cómo podría esta figura encuadrarse o aplicarse a una cuestión que obliga a una persona a salir por cuestiones climáticas. Vaya, no se tiene como tal, digamos, la herramienta para aplicarlo. Y quisiera, si se me permite, mencionar un poco del procedimiento que tienen que realizar los extranjeros, también como para que ustedes se den cuenta que cuando llegan a nuestro país, pues tienen que pasar una serie de situaciones. Miren, esto ya lo comento incluso como experiencia personal, lo mencioné, pues en algún momento estuve en la asistencia a las caravanas migrantes, colaborando con organizaciones civiles, y entonces de cerca, viendo el fenómeno migratorio, pues también asistiendo a las personas en este procedimiento. Miren, cualquier persona extranjera que llega a nuestro país y que quiere ser refugiado, se supone que en cuanto entra a nuestro país, tiene la oportunidad de presentar su solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en un lapso de, repito, desde que entra hasta que se presenta, de 30 días. Esto porque, pues obviamente puede ser que ingresen de forma irregular, muchas veces si vienen escapando de sus países de origen, pues no traen los documentos, tienen miedo de tener contacto con alguna autoridad y hasta que se enteran que pueden acudir y que pueden incluso tener apoyo de
organizaciones civiles, pues hasta entonces se presentan. Pero muchas veces, repito, por esta situación lo hacen de forma dilatada. Una vez que llegan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues obviamente tienen un primer contacto con la autoridad, es decir, con quien está en la mesa de atención, y tienen que explicar por qué escaparon de su país, por qué consideran que México les puede considerar como refugiados. Yo aquí, a modo de broma, disculpen ustedes la licencia literaria, pero les digo a mis alumnos, pues un poco tienen que contar la choconovela de lo que padecieron y pues decirle a la autoridad, pues fíjate que por esto que padecí, pues sí necesito la protección del Estado mexicano. Esto da pie a que para que esta persona pueda quedarse en nuestro país, se le extienda una visa por razones humanitarias. Como ustedes saben, nuestra ley de migración establece como condiciones de estancia para los extranjeros el que puedan tener la calidad de visitante en cualquiera de las modalidades que señala la ley, residencia temporal y residencia permanente. Y entonces, dentro de las modalidades de visa de visitantes, está la de razones humanitarias. Cualquier persona que solicita, repito, el iniciar el procedimiento ante Comar, se le extiende esta tarjeta para que pueda tener como respaldo el que ya inició incluso su constancia de solicitud, ya inició el trámite, puede estar bajo el resguardo de alguna organización o incluso quedarse en la casa de refugiados. Básicamente hay un lapso de 45 días en los cuales Comar se auxilia de Relaciones Exteriores para también realizar algunas entrevistas. Comar lo hace a través de sus trabajadores sociales, psicólogos, y si es el caso, dependiendo, repito, del caso, hay entrevistas con funcionarios de Relaciones Exteriores para precisamente corroborar la versión que se está exponiendo en la choconovela, ¿se acuerdan? Con lo que sucede en la realidad. Con base en esto, en el análisis, obviamente, de la información que se obtiene de Relaciones Exteriores, de las entrevistas, de los documentos que se lleguen a presentar, pues entonces Relaciones Exteriores pues apoyará a Comar para que Comar en su momento emita la resolución de otorgar la condición de refugiado a un extranjero. Pero lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que estamos hablando de un procedimiento administrativo y como tal es simplemente un procedimiento administrativo en nuestro país. En otros países tiene otras modalidades, pero en cuanto se extiende la resolución donde se les reconoce la condición de refugiado, pues entonces se emite, o bueno, se dirige el oficio para que el Instituto Nacional de Migración les emita la tarjeta de residencia permanente y ya con esa puedan realizar otras actividades y obviamente tener acceso a otro tipo de servicios ya como residente en nuestro país. Pero, repito, en el procedimiento administrativo se tiene que evaluar si esa persona reúne los requisitos que marca la ley y obviamente el poder validar esto. Al mostrarles esta gráfica, estos son los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los últimos datos al cierre de agosto. Quiero que observen en especial los números. Los números son bastante alarmantes. Si ustedes observan, el primer lugar lo tiene Haití. Desafortunadamente, Haití padeció un terremoto, espero que se acuerden, terremotos, huracanes, golpes de estado. Entonces, siempre entre desastres naturales y desastres humanos, pues obviamente la gente está padeciendo, si es que ustedes han estado al tanto de las noticias, incluso un resurgimiento de pandillas en Kingston y en otros lugares. Bueno, el punto es, estamos hablando de que se aderezan varias circunstancias para que la gente salga de ese país y llegan al nuestro. Y esto también tiene que ver con otra situación que voy a comentar más adelante. ¿Qué pasa con los desplazados internos? Y quiero que observen esto. Bueno, aquí me falló un poco el poner las negritas, pero vaya. Si ustedes se acuerdan, les dije, se reconoce desplazados internos también como un movimiento migratorio, pero tuvo aquí una cierta circunstancia. En primer lugar, donde se reconoce a los desplazados internos es en Colombia, pero si ustedes recuerdan sus clases de historia, en Colombia sucedieron varias cosas. Primero, mediados de los 60s, 70s, se da una disputa por las tierras en las zonas más importantes, las zonas cafetaleras.
Segundo, el surgimiento de las FARC y otro tipo de grupos de guerrilla. Tercero, el surgimiento y el empoderamiento de los cárteles de la droga. Entonces, ¿qué es lo que hacían las personas? Las personas tenían que huir. Y entonces huían de un departamento a otro. Recuerden, en México son entidades federativas, en Colombia son departamentos. Entonces, si se encontraban en la zona de Antioquía, por ejemplo, tenían que ir a Bogotá, y resulta que este fenómeno se incrementa, preocupa a ACNUR y obviamente a la Comisión de Derecho Internacional COSOC de Naciones Unidas, y entonces dicen, oigan, pues hay que tomar en cuenta los principios que protegen a los refugiados para contemplar a estos desplazados internos, en especial que puedan en algún momento recuperar sus propiedades o recuperar su identidad en tanto llega a estabilizarse la situación en Colombia. Si ustedes recuerdan, hace unos años se firmó el acuerdo de paz, y entre comillas, porque ahí hay otras situaciones que se han ido presentando, donde entre lo que se comprometieron las autoridades de Colombia es precisamente a reconocer los derechos de esos desplazados para que puedan recuperar, repito, su identidad, sus documentos, sus propiedades, pero también la protección del Estado. Entonces, vaya, atendiendo una circunstancia política. Y justamente lo que les muestro aquí, pues es el ejemplo de Chiapas. Si ustedes se acuerdan, en 1994, ante el surgimiento del movimiento zapatista, pues se dio el desplazamiento de ciertos grupos de población que no apoyaban al movimiento, pero aderezado con esto, surgieron los conflictos entre las diversas iglesias que existen en la zona. Si ustedes han estado al tanto, hay en la selva lacandona presencia de iglesias que tienen que ver con la fe musulmana, pero también protestante, y eso ha ocasionado desplazar población. Ante esta preocupación, pues obviamente se presentó el caso de que en Chiapas se creara esta primera ley, de hecho es la única que existe a nivel nacional, Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas. Y si ustedes observan en este mismo artículo 3, se menciona levemente el tema ambiental. ¿A qué estamos refiriéndonos? Esta ley se generó precisamente para atender lo que los acontecimientos, repito, derivados de el desplazamiento generado por el surgimiento del movimiento zapatista, los conflictos entre iglesias y obviamente otro tipo de circunstancias, pues obviamente hicieron que si vamos a hablar de desplazados internos en el Estado, pues también se hable de aquellos que se ven en la penosa necesidad de dejar sus lugares a causa de catástrofes naturales. Entonces, justamente a esto quería llegar. En Estados Unidos existe dentro de su política migratoria un programa que se denomina Estatus de Protección Temporal, el denominado TPS. El TPS funciona desde hace algunos años y se supone que, bueno, los invito, si ustedes van con el tío Google, ponen TPS UCs, pues obviamente les va a mostrar la página oficial donde les dice, bueno, este es un programa especial solo para nacionales de ciertos países. ¿Qué países? Para que nacionales de países que hayan sufrido conflictos armados en curso, y por eso resalté negritas, un desastre natural o, en su caso, otras condiciones de carácter temporal, pueden acudir a Estados Unidos a solicitar ser protegidos por este TPS. Y aquí la mención, Estados Unidos no es parte del Estatuto del Refugiado, pero tomaron ciertos elementos del estatuto, hicieron su propio programa, repito, de estatus de protección temporal, y digamos que hicieron una mezcla, ¿no? De cómo podían ellos dar este estatus de protección a nacionales de países que así lo consideraban. Les doy ejemplos. Mire, si ustedes entran a la página de TPS, Estados Unidos tiene en la lista de los países, siempre tiene Haití y siempre tiene a Nicaragua. Diferencia entre uno y otro. Mencionaba, Haití padeció, repito, conflictos políticos, pero también desastres naturales. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Cada cierto periodo abre la inscripción para que nacionales de Haití puedan presentar sus peticiones
someterse al procedimiento administrativo en UCIS y ya dependiendo del caso, pues tener la palomita para poder ingresar a Estados Unidos bajo este esquema de protección. ¿Ok? Ahora, el otro caso, el de Nicaragua. En TPS siempre aparecerá El Salvador y Nicaragua. Nicaragua, Honduras. Recuerden que padecieron una serie de huracanes hace unos años, de los cuales no se han recuperado, y aquí viene el tema ambiental. De un monitoreo que hicieron por parte de estas autoridades, demostraron que hay una evidente desertificación de los suelos, tanto en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Es decir, no sirven los suelos para el cultivo. Y entonces permítanme esta licencia literaria, hago el paréntesis, licencia literaria, ¿ok? No va a funcionar Sembrando Vida, ¿por qué? Porque desde hace años se calificó esos suelos como totalmente insostenibles. Entonces, ¿cuál es el tema? No se hizo un diagnóstico que derivado de los huracanes, pues obviamente ya no sirven los suelos. ¿Qué es lo que hace la población más pobre que se dedica a la agricultura? Buscar otras oportunidades, salir, y entonces viajan a Estados Unidos. Esto en modo alguno es una promoción de Estados Unidos, no, por favor. Simplemente quiero que observen cómo el tema ambiental sí ha sido una preocupación para ellos evaluar si dan una condición o no de protección temporal. Este esquema de TPS ha funcionado, funciona bajo los estándares de Estados Unidos. Lo estoy mencionando en esta intervención porque justamente si yo me regreso a las cifras que les mostré hace unos minutos, si ustedes recuerdan, les dije de dónde tenemos mayor petición de reconocimiento de refugiados. Haití, Honduras, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que ante el cambio de gobierno entre Barack Obama y Donald Trump, hubo también un cambio en la política migratoria. Entonces, hubo mayores restricciones para ser candidatos al TPS. Muchos de los migrantes que en su momento aspiraban a entrar en este programa temporal, llegaron a México y al ver que hubo un cambio de gobierno y mayores restricciones, prefirieron quedarse en nuestro país, porque pues vieran la imposibilidad de poder presentarlo allá y por eso es que se quedaron aquí, no porque en realidad quisieran quedarse. Entonces, precisamente por eso les muestro estas cifras y les quería exponer justamente por qué en el caso de nosotros que tenemos a tantos migrantes, por ejemplo, esperando que les evalúen su solicitud para tener la condición de refugiado en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues resulta ser que ahora de las entrevistas, pues ya no señalan que están escapando de un conflicto armado o que están escapando de una cuestión política, sino que están escapando porque hay sequía, hay inundaciones, no hay políticas públicas para contener los efectos negativos del cambio climático. Entonces, es por eso que vamos a escuchar que muchas de las peticiones que van, repito, encaminadas a esta figura, pues tienen que ver con esta situación. Para cerrar esta mención a lo que pasa con Estados Unidos y por qué la llegada masiva de los mismos, simplemente mencionar, se creó un programa especial para haitianos, cubanos y venezolanos que se denominó CBP One, que depende de una aplicación que se puede descargar en los celulares. ¿Cuál es la condición? La condición es que los nacionales de estos países previamente, desde su celular, apliquen por la aplicación para solicitar su inscripción y obviamente el que los puedan recibir en los consulados en frontera con México, pero la condición además es que viajen en avión, que lleguen a México, que desde México hagan la petición y que obviamente pues entre dentro del combo de fichas que van arrojando por esta aplicación y que puedan en su momento demostrar tres cosas. Uno, que tienen un familiar que puede respaldar esa petición familiar. ¿A qué nos referimos? Que el familiar tenga la solvencia económica, ningún registro criminal y obviamente
su situación migratoria totalmente legal en Estados Unidos. Tercero, que hayan cumplido el requisito de llegar a nuestro país de forma, repito, totalmente formal, disculpen ustedes, regular, con sus documentos de identidad, pasaporte, y que hagan la petición vía la aplicación de celular. Yo les comentaba en clase a algunos alumnos que hace poco viajamos justamente a Ciudad Juárez a dejar algunos celulares. Ustedes saben, los celulares, pues básicamente con que funcione una aplicación, con eso es suficiente. ¿Cuál fue la situación? Que justamente cuando se instalaba la aplicación, se daba la saturación de la misma aplicación y nos enfrentamos a que las personas tenían que hacer las peticiones en la madrugada, cerca de lugares donde pudieran conectar con algún wifi, y entonces, bueno, vaya, varias circunstancias. Simplemente para ya cerrar, ya estoy viendo mi tiempo, de los comentarios que me hacían algunas personas, en especial en Ciudad Juárez, provenientes de lugares, repito, estoy hablando de Honduras, de El Salvador, de Haití, que están escapando precisamente porque no hay cómo cultivar la tierra, no hay opciones. La reconstrucción de propiedades nunca se ha dado como una política pública por parte de estos estados. Simplemente, ¿por qué? Porque aquí viene el otro tema que espero que ya lo hayan visto en otras sesiones, el tema de las remesas. Para todos estos países es más importante recibir las remesas a atender lo que prioritariamente se necesita en estos estados. Entonces, bueno, quisiera dejar hasta aquí mi participación tomando en cuenta el tiempo y para que, bueno, disfruten a la doctora Rosalía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos a la doctora Peña González por estas reflexiones. Y como ustedes lo pueden ver, una de las virtudes de esta mesa es que visibiliza precisamente este tema que se nos va a convertir, o ya lo tenemos encima, lo tenemos como un grave problema. Ustedes saben que julio pasado ha sido el mes más caluroso. A propósito de eso, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó de que había terminado la era del calentamiento global y estamos ya en la era de la ebullición global. De tal forma que el tema que hoy nos convoca, que nos reúne, seguramente será materia en los próximos meses y años de sendas discusiones y análisis, y creo que es muy oportuno que hoy cerráramos este coloquio precisamente con este tema. Como lo ha señalado la doctora Peña González, todos estos fenómenos portan una serie de problemas, una serie de desafíos para todos los países. Desde hace mucho tiempo el tema climático se nos volvió no solamente parte de la agenda de seguridad nacional y regional, sino se nos ha convertido verdaderamente en un tema de gobernabilidad. Para continuar con esta mesa, me permito presentar a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, de quien leeré su trayectoria, una síntesis de su trayectoria curricular. Es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, diplomada en Estudios Avanzados con el reconocimiento de suficiencia investigadora por la Universidad de Alicante, España, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el periodo cuatrianual 2021-2025. Igualmente es asesora legal e interna en prácticas en el Centro de Derecho Ambiental en la UICN en Bonn, Alemania. En la UNAM es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM en licenciatura y posgrado,
Igualmente es coordinadora del Diplomado Derecho del Cambio Climático y Gobernanza, impartido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido investigadora visitante en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental, CEDAT, de Tarragona, en la Universidad Rovira y Virgili, España, de septiembre del 22 a marzo de este año. Sus líneas de investigación son el régimen jurídico internacional y nacional para la protección de la atmósfera y áreas transversales, desplazamientos climáticos, mecanismos de desarrollo limpio, comercio de emisiones, litigio climático, economía ambiental, derechos humanos, energías renovables, política ambiental, conflictos socioambientales, empresa y ambiente. Como ustedes pueden ver, una verdadera especialista en estos temas, a quien le agradezco su presencia en este día y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Al contrario, bueno, buenos días. Agradezco mucho su presencia, sobre todo, pues bueno, siendo el sábado. Y agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes aquí en esta casa que también es de la UNAM, la FESA Catalán, y un gusto compartir con ustedes este tema tan interesante. Creo que tengo que cambiarme para allá, ¿verdad? No. ¿Ah, sí? Ah, ok, perfecto. Entonces yo la voy siguiendo aquí. Perfecto, gracias. Pues vamos a tratar, de hecho ya, bueno, veníamos comentando el tema de desplazados climáticos, señalar que este punto efectivamente es uno de los más importantes. ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Listo? ¿O quiere que lo agarre? Ah, ok, perfecto. Hablar de desplazados climáticos es hablar del principal impacto social que tiene el cambio climático. Y efectivamente es una de las consecuencias más graves y de importancia que vamos a tener hoy en día. Y sobre todo, obviamente, se está discutiendo mucho en los foros internacionales y nacionales por esta movilidad de personas que se está dando a causa de las consecuencias del cambio climático. Entonces, bueno, yo lo que voy a comentarles es un poco un panorama general de cómo está su reconocimiento y protección jurídica, por qué su importancia, qué vacíos legales tenemos, pero también cómo podemos buscar su protección vía derechos humanos. Lo que yo les voy a comentar, pues es parte de justamente producto, si quieres, por favor, siguiente, producto de la última investigación que realicé, que justamente fue publicado este libro por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y en donde hago el análisis de la evolución del reconocimiento de los desplazados climáticos y su protección jurídica. Así que, bueno, los invito, si están interesados en este tema, pues si gustan ahondar, pueden consultar el libro y muchísima más bibliografía que existe al respecto. En este punto quisiera matizar que no es lo mismo hablar de un desplazado ambiental que un desplazado climático. Cuando estamos hablando de desplazados climáticos, estamos hablando de una subcategoría del desplazado ambiental. El desplazado ambiental, digamos que el abanico de causas es muchísimo más amplio, porque podemos hacer referencia que es cuando las personas se movilizan de manera interna o transfronteriza a raíz, por ejemplo, de degradación ambiental por algún megaproyecto, degradación ambiental por un accidente industrial. Esas podrían ser causas justamente de desplazamiento ambiental, pero cuando estamos hablando de desplazamiento climático, las causas son sumamente particulares. O sea, efectivamente nos enfocamos a las causas y consecuencias del cambio climático en específico. Siguiente, por favor. En este contexto, justo como pueden ver, el cambio climático plantea dos fenómenos. Tenemos dos fenómenos meteorológicos que son provocados por el cambio climático, y estos los podemos diferenciar como aquellos fenómenos de impacto repentino o bien de impacto paulatino. Justo en los fenómenos de impacto repentino es donde podemos ubicar a las inundaciones, ciclones tropicales, por ejemplo. Y los de impacto paulatino tenemos sequías, desertificación, elevación de nivel del mar, temperaturas extremas. En este sentido, justamente estos dos impactos que podemos diferenciar que se dan a causa, a raíz del cambio climático, generan desplazamiento de personas. Sin embargo, el punto relevante es donde se visibiliza más el movimiento de personas es justamente en el impacto repentino, que seguramente ustedes de repente lo ven en las noticias, cuando viene un huracán, una inundación, vemos que se moviliza la gente y a lo mejor sí podemos notar que la gente se mueve por esta consecuencia y es una consecuencia de cambio climático. Los huracanes son consecuencia del calentamiento global. Sin embargo, cuando tenemos el impacto paulatino, vemos que ahí la visibilización del movimiento de la gente no es tan obvio. No se
Déjenme poner porque ya se me apagó la computadora, si no, no la voy a poder seguir. No se visibilizan tanto las consecuencias. Ay, si no, sí me voy a tener que pasar para allá. Porque justamente hacer paulatino, la sequía, la desertificación, la elevación del nivel del mar, temperaturas extremas, no es tan clara la movilización de la gente vinculada, digamos, con un nexo causal que es por una causa de cambio climático. Y ahí es donde vamos a empezar a ver las problemáticas justo para reconocer a estas personas, porque la migración es multicausal. Entonces, difícilmente lo podemos vincular o que la gente incluso comprenda, porque eso es lo que pasa con la gente. Cuando tú le preguntas o cuando se han hecho algunas estadísticas, que se le pregunta a la gente, bueno, ¿por qué te moviste? Y hay sequía, la gente lo vincula con un factor económico, porque me quedé sin trabajo, porque no tengo medio de sustento, pero no lo vinculan directamente que es una causa de cambio climático. Y obviamente, ¿no? Si vamos para atrás, claro que es cambio climático, porque se generó sequía, en consecuencia usted se queda sin trabajo, en consecuencia sus tierras ya no son productivas, entonces se tiene que mover. Y a razón de eso, pues mucha gente vive, por ejemplo, de estos medios, o sus medios de sustento quedan, obviamente, pues muy vulnerables y degradados. Entonces es cambio climático, pero justamente hacer paulatino el fenómeno no queda tan clara la relación. Y es ahí donde es difícil hacer este reconocimiento de estas personas. En este contexto también es preciso señalar que cuando se da este desplazamiento, obviamente hay pérdida de hogares a raíz de la degradación ambiental y de estos impactos del cambio climático, se ponen en riesgo los medios de vida y de las tierras, y obviamente todo este fenómeno, lo que quiero dejar en claro, por eso digo que es el mayor impacto social del cambio climático, pone de manifiesto el alto coste humano y la profunda injusticia que supone el cambio climático. Eso es lo que está provocando el cambio climático en el terreno social. ¿Y por qué hablamos de una gran injusticia? Porque muy desafortunadamente, o sea, quienes generan a raíz de sus actividades industriales, a raíz de esta responsabilidad histórica, las consecuencias del cambio climático, llámese los países industrializados o como conocemos el norte global, no precisamente son los que están recibiendo los grandes impactos del cambio climático. Porque la contaminación atmosférica es así, o sea, no tiene líneas transfronterizas, se dispersa. Entonces justo vienen las grandes injusticias de que países o pequeños estados insulares, que son los que menos han contribuido con emisiones de gases de efecto invernadero, que menos tienen responsabilidad ante el cambio climático, son los que están recibiendo las grandes consecuencias sociales. Entonces, por eso viene una injusticia del cambio climático. Pero la contaminación atmosférica es así, o sea, no hay líneas divisorias, no hay líneas fronterizas para determinar, bueno, tú generaste mayor emisiones, que el daño se quedara en tu territorio, en tu área geográfica. Esto así no funciona, desafortunadamente. Siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto, justamente el cambio climático hay que tomar en cuenta que está actuando como un multiplicador de amenazas y vulnerabilidades. Tanto las existentes, así como va a empeorar la situación de aquellas personas en diversas partes del mundo que de por sí ya sufren altos niveles de presión sobre los medios de vida. Piénsese regiones como África. O sea, de por sí ya son zonas sumamente castigadas. Le agregamos la variable cambio climático y obviamente la vulnerabilidad de estas regiones se incrementa. Entonces, eso es lo que está pasando con el cambio climático. Está multiplicando estos factores de vulnerabilidad, de riesgo para las personas, poniendo en jaque los medios de vida, la seguridad alimentaria, la disponibilidad de recursos y obviamente, como comentamos, el riesgo va a aumentar en los países en vías de desarrollo, lo que se conoce también como el sur global. ¿Por qué? Porque somos países que estamos fuertemente vulnerables, no nada más vulnerables ya en un contexto geográfico ante el cambio climático. Tenemos que sumar todas las vulnerabilidades. ¿En qué sentido? Vulnerabilidad política, económica, social, institucional. O sea, somos países que tenemos un montón de cosas que atender y además, insisto, agreguen la variable cambio climático. Entonces, todas nuestras vulnerabilidades en nuestro contexto se incrementa. Y esto obviamente es un riesgo para nosotros. El foco, por tanto, en este sentido de cómo se está dando esta movilidad humana por cambio climático, en este momento lo podemos ver
gravemente, porque ya se está dando a nivel transfronterizo, que es nuestra principal problemática, porque vamos a ver que no hay un reconocimiento jurídico de estas personas, no hay un consenso internacional para darles protección porque no están reconocidas. Y justo el problema lo tenemos con los pequeños estados insulares del Caribe y del Pacífico, que es donde justamente por la elevación del nivel del mar, estas islas van a desaparecer. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿ya dónde se van a ir estas personas? ¿Quién los va a acoger? ¿Hay acuerdos internacionales? ¿Hay alguna convención? No, no la hay. ¿Tienen un estatus? No, no lo hay. Como lo vamos a ver ahorita, ya lo comentaba la doctora Guadalupe, no encajan en la Convención de Ginebra, pero no hay un acuerdo internacional. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a proteger a estas personas? ¿Qué va a suceder? Porque está sucediendo justamente en los pequeños estados insulares. Por ejemplo, piénsese en lugares como Tuvalu, Kiribati, o sea, ahí está pasando ya esta situación. La gente ya se está moviendo por la elevación del nivel del mar, hay degradación de los medios de sustento por la intrusión salina, ya no hay agua potable, ya no hay agua, la gente ya no puede pescar, que vive de la pesca, sus casas se están viniendo abajo. Esta gente se tiene que mover a algún lado, ya no pueden vivir ahí. Entonces, justo el cambio climático empezamos a ver que es un asunto de supervivencia de personas y de naciones. O sea, vean hacia dónde tristemente se empieza a dimensionar las consecuencias del cambio climático. Es por eso que tenemos que actuar, hacer frente, justo para frenar los impactos del cambio climático, y especialmente este contexto que es el social. Siguiente, por favor. Aquí les pongo este mapa donde ustedes pueden visibilizar, justo es esta zona en las islas del Pacífico, donde estos ya se encuentran amenazados por la elevación del nivel del mar, y justo estos pequeños archipiélagos y islas en donde ya se está dando la problemática de que la gente quiere ir al lado a vivir. Se tiene que mover. El punto, no hay un reconocimiento, no hay un nacional. De una movilización transfronteriza, que es donde el problema lo tenemos muchas armas a nivel interno, pero va a venir el transfronterizo, sí va a venir el transfronterizo, y ahí es donde vamos a tener varios problemas a nivel internacional. Siguiente, por favor. Aquí les pongo estos datos para dejar claro que efectivamente esto es una realidad y por eso requieren un reconocimiento. Este es un informe, el segundo informe que presentó el Banco Mundial en 2021, solamente para señalar algunas cifras, que 216 millones de personas podrían desplazarse internamente para 2050 en 6 regiones. Este informe hace referencia justo en vínculo con los impactos que son paulatinos, los que yo les decía, la sequía, la elevación del nivel del mar, etcétera. Y menciona, como pueden ver ahí, las regiones donde se va a mover gente, donde se prevé que se va a mover gente. Como vemos, prácticamente es en todos lados. Otros datos que tenemos, estos son, es donde yo le he dado también mucho seguimiento porque emiten un informe anual, son los datos del Informe Global de Desplazamiento Interno. Y el último, que fue presentado ahora a mediados de 2023, señala que en 2022 hubo 60.9 millones de nuevos desplazamientos internos a finales del año, y de estos 32.6 millones fueron por los mal llamados desastres. Digo mal llamados desastres porque el desastre no es natural por sí mismo, el desastre es una construcción social. O sea, el desastre no, la naturaleza no es desastrosa por sí mismo. Nosotros nos colocamos justamente en riesgo. Es una construcción social. Pero bueno, este informe hace referencia, así lo van a encontrar, sí hace referencia a desastres naturales. Y en este contexto, vinculado con cambio climático, encontramos que el 98% se debe por inundaciones, tormentas y sequías en 151 países. Entonces, vean, la gente se está moviendo y esto es a nivel interno. Yo les presento estos datos en el sentido de que hay datos por movilización interna. Movilización transfronteriza, no tenemos ninguna base de datos por ahora. No la hay. Es muy complicado contabilizarlo. Es muy complicado determinar qué gente se está moviendo de un país a otro por cambio climático. Es por eso que no tenemos ahorita unos datos duros en ese contexto. Pero claro, es algo que se está pidiendo que se trabaje al respecto, que tengamos también datos para saber por dónde se está moviendo la gente. Si además es gente que viene de retorno o quién los está cogiendo, etcétera, pero no tenemos ahorita información al respecto. Yo solamente les doy los datos de movilización interna, en donde sí se empiezan a tener datos concretos con base a la información que dan los gobiernos. Señalar que en este informe, Informe Global de Desplazamiento Interno, este siguiente, por favor,
como van a ver ahorita en este mapita, justamente todo lo que tienen en azul tiene que ver con movilización por desastres naturales. Es prácticamente en todo el mundo. Lo que es en naranja es por conflictos. Tristemente, pues obvio, también en México tenemos ya ahorita mucha problemática. Estamos casi mitad y mitad, gente que se mueve por eventos naturales y gente que se moviliza por conflictos, que ya sabemos tristemente cómo está la situación en el país y que también la gente se está movilizando por ello. Comentar en este punto de que estos datos se van actualizando justamente cada año y este informe señalar que como hace referencia a desastres naturales en términos generales, sí contabiliza el tema de los eventos geológicos como terremotos. Pero ojo, el terremoto no tiene que ver con cambio climático. No es un evento natural que tenga que ver con cambio climático, solo para que lo tomen en cuenta. Lo que sí hay que tomar en cuenta es la movilización por inundaciones, ciclones, sequías, etcétera, que sí contabiliza justamente este informe. Siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto que vemos que sí es una realidad, es algo que está pasando, la gente se está moviendo a nivel interno, nos encontramos entonces con problemáticas jurídicas justo para buscar su protección, porque hay que proteger a estas personas, porque quedan en un desamparo tremendo. Primero, lo que yo les decía, tenemos la cuestión de que no podemos cuantificarlos. No hay manera de determinar de manera exacta ese nexo causal, porque no queda muy claro si te están movilizando de manera concreta por esta cuestión. Hay casos en particulares que sí lo podemos vincular claramente, como decíamos, la elevación del nivel del mar, o bien por el tema del hielo de los glaciares, como está pasando con las comunidades inuit. Por ejemplo, allá en Canadá también la gente se está moviendo. Estas comunidades, al momento de que viene el del hielo, viene el del hielo de todas las zonas de permafrost, donde viven todas estas personas que tienen medios de vida muy particulares, culturales, etcétera. Esta gente también se está moviendo y es causa directa cambio climático. Ahí sí podemos ver esa relación directa, pero hay otras que no. Y les decía, pues es que hay que tomar en cuenta que el fenómeno migratorio justamente es multicausal. Entonces intervienen también muchísimos otros factores, ya sea económicos, políticos, de pobreza, de subdesarrollo, la presión poblacional, etcétera, ¿no? Todo eso influye. Siguiente, por favor. ¿Qué otro problema tenemos? Es el tema de la terminología. ¿Cómo los vamos a llamar o cómo los vamos a nombrar? Obviamente yo me estoy moviendo en el terreno jurídico, o sea, ¿cómo jurídicamente los vamos a reconocer? Actualmente hay que tener claro que no hay un consenso en la comunidad internacional sobre la terminología que vamos a utilizar para definir jurídicamente a las personas que se desplazan por motivos climáticos. Jurídicamente es importante tener una definición para determinar quién es desplazado climático, qué derechos va a tener, ante quién tengo que acudir, quién es responsable, etcétera. No hay una terminología, no hay un consenso al respecto, o sea, internacionalmente no se tiene. Siguiente. Yo cuando hice la investigación que les comenté al principio, me encontré una variante de terminología al respecto de estas movilizaciones. Obviamente todo esto muy aterrizado en un ámbito doctrinal, porque les digo, no tenemos algo consensado jurídicamente. Entonces nos encontramos desde refugiado ambiental, migrante ambiental, desplazado ambiental, refugiado ecológico, migrante climático, refugiado climático, migrante forzoso por motivos climáticos, personas ambientalmente desplazadas y bueno, el más original, ecomigrante. O sea, entonces empezamos a encontrar una variedad de definiciones que lo que señala que no hay un enfoque concreto del asunto, porque les estamos llamando de todo y nada, ¿no? Migrante, desplazado, refugiado, ecomigrante, o sea, como se nos ocurra. Y al fenómeno lo mismo, como ven el fenómeno en sí, migración inducida ambientalmente, migración inducida por cambio climático, y aquí también los originales, climigración, ecomigración, etcétera. Entonces encontramos una variedad de definiciones, pero claro, todo eso se queda en un terreno doctrinal, académico, decir, bueno, ¿cómo le llamamos? Pero claro, ya cuando vamos al terreno jurídico, vemos, al siguiente por favor, que tenemos vacíos legales. Y esto en un contexto transfronterizo. Ya se comentaba hace rato, lo comentaba la doctora Guadalupe, efectivamente, en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados del 51, no encajan estas personas, porque la Convención de Ginebra señala de manera muy específica las causas por las cuales una persona puede solicitar el estatus de refugiado. Y un desplazado por estas causas no entra aquí.
Entonces, de hecho, ya se dio un caso, un ciudadano de Kiribati, que fue el primero que quiso solicitar que se le diera el estatus de refugiado. Su caso ante la Corte de Nueva Zelanda no prosperó porque simplemente dice, no hay base legal, no hay base jurídica, usted no encaja en el supuesto de la convención, no le puedo dar el estatus de refugiado. Entonces no entran como refugiados. Solamente señalar que hay países que están o pretenden o están buscando dar una interpretación más amplia a la convención para intentar darles este estatus, pero es algo que ya queda a voluntad o a interpretación de cada estado. Pero justo así como está redactada la Convención de Ginebra, no entran ahí las personas que se movilizan por estas causas, porque justamente, según esta convención, se aplica a personas que huyen de manera ya general, lo digo porque ya lo comentó la doctora Guadalupe, pues por conflictos armados o bien por cuestiones de persecución, ya sea raza, religión, opinión pública, etcétera. Y ahí no vemos esta causa por cambio climático, lo que venimos comentando al principio. Entonces, justamente estas personas quedan en un limbo jurídico porque no se les puede dar este estatus a nivel internacional. O sea, ven qué grave es la situación, porque estamos en un contexto internacional. Si la gente se tiene que mover, ¿cómo voy a entrar a un país? ¿Qué hago si no me van a dar ese estatus de refugiado cuando mi causa es esta? Simplemente estás desprotegido a nivel internacional. Entonces, otros dicen, bueno, pues que se modifique la convención, modifiquemos, ¿no? O sea, el derecho tiene que ser dinámico, el derecho tendría que ajustarse a las nuevas realidades del día de hoy. ¿Ustedes creen que las partes lo quieren negociar? Obvio, no, porque estamos hablando de responsabilidades entre estados. Los estados no quieren, es una papa caliente, como se dice, no la quieren obviamente agarrar, porque es ponerse la soga al cuello. Entonces, lo que se teme, además, parte de los argumentos que dicen, no, es que se teme que negociando esta convención, todo lo que se había logrado, pues queden algunas desprotecciones, etcétera, y dejemos desprotegido lo que se había logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Es un poco un argumento ahí que dan los estados para no negociar esta convención. Siguiente. Por otro lado, ya en el ámbito interno, encontramos una definición, y esto también se mencionaba hace rato. Claro que tenemos los principios rectores de los desplazamientos internos que fueron adoptados en el 98, y ahí encontramos una definición. Sin embargo, sé que aquí hay muchos abogados, entenderán que son principios, y como su nombre lo dice, no son vinculantes. Solamente son directrices de acción para los estados, que sí los estados efectivamente sí las toman en cuenta, porque sí se han tomado en cuenta para determinar normativa interna en materia migratoria, pero bueno, al final del día son no vinculantes, ¿no? Son directrices de actuación para los estados. Y ahí encontramos que sí son reconocidos los desplazados internos por una causa ambiental, y aquí lo encontramos, pues aquellas personas que se mueven sin cruzar fronteras a razón de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no hayan cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Digamos que encontramos una definición un tanto, insisto, no vinculante, pero que los estados toman cuenta al momento de que, bueno, establecen alguna protección jurídica a nivel interno, y esa parte es importante. Entonces, ante que no tenemos, siguiente por favor, un concepto, pues yo tengo mi postura personal, un concepto que se propone, que cómo podemos entender entonces al desplazado. ¿Y por qué le llamo desplazado? No le puede llamar refugiado, insisto, porque no encaja en la Convención de Ginebra. No le puede llamar migrante, ¿por qué? Porque cuando hablamos del contexto de migrante, tiene también a su vez una connotación de voluntariedad. Y aquí estamos hablando de un desplazamiento forzado. O sea, la gente se va no porque quiera, sino porque se ve obligada. Porque lo que yo les decía al principio, sus medios de sustento quedan en riesgo, sus medios de vida. Entonces, tampoco la palabra migrante es la muy adecuada. Tanto la Organización Internacional de Migraciones como ACNUR también se han decantado más a hablar por el desplazamiento. Y es por eso que, bueno, académicamente yo propongo una definición, que si en un futuro se reconoce jurídicamente, pues tendrá que pulirse o implementarse o actualizarse, etcétera. Y para ello, para mí entonces, estas personas, ¿cómo vamos a entender al desplazado climático de lo que estamos hablando hoy? Pues aquellas personas, familias, grupos o poblaciones que se ven forzadas, porque no es voluntario esto, a trasladarse tanto internamente como de manera transfronteriza, ¿debido a qué? Debido a los impactos adversos del cambio climático, ya decíamos, por estas dos causas, ya sea repentino o paulatino, y sean estos eventos de origen natural, antropogénico, y que afectan, por tanto, afectan de manera negativa
su forma de vida y pone en riesgo la supervivencia o sus condiciones de vida presentes o futuras. O sea, abarcando, digamos, todos los elementos que puede implicar al desplazado climático. Siguiente, por otro lado, señalar, en el ámbito regional, hay una convención conocida como la Convención de Kampala. Esta convención es de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África. Esta fue adoptada en 2009. ¿Y por qué tiene la importancia esta convención que entró en vigor en 2012? Pues porque justamente esta convención sí reconoce al cambio climático como una causa de desplazamiento. ¿Por qué la adopta África? Pues porque en África también se está dando mucho desplazamiento interno, lo que les digo, por el tema de la sequía, por el tema de la falta de agua, el tema de que ya las tierras ya no son productivas. Entonces está moviendo mucho la gente a nivel interno en África y es por eso que los estados han hecho esta convención regional para buscar una cooperación en materia de movilidad. Y bueno, esto lo planteamos como un ejemplo que ojalá se replique al menos a nivel regional, por ejemplo en Centroamérica, en Latinoamérica o a nivel europeo. Sin embargo, siguiente, lo que nosotros más apostamos, quienes estamos siguiendo este tema y comentando con otros colegas, pues apostamos de que debería venir una convención internacional ad hoc, una convención específica. Quienes han incursionado esta cuestión desde hace muchos años es con la Universidad de Limoges en Francia, con el doctor Michel Priou. Y él sí es un asiduo y todo el tiempo ha buscado y argumentado el porqué la necesidad de esta convención en particular, y académicos, bueno, obviamente nos sumamos a su postura, y él bien nos señala que esto no es una utopía abstracta, es una respuesta concreta a una realidad específica. Se debería adoptar el día de mañana una convención. ¿Va a ser complicado? Sí, porque los estados partes difícilmente van a querer negociar una convención en estos términos, firmarla y ratificarla. Pero bueno, digamos así han sido varias de las luchas sociales, varios de los derechos que no teníamos reconocidos antes y que no creíamos que fuesen reconocidos, pues es parte, ¿no?, de la insistencia y de buscar el reconocimiento y la protección, ¿no? Piénsese cuando no había ni siquiera derechos, muchos de los que teníamos las mujeres, ¿no?, o los niños, y decíamos, eso no va a suceder, es una utopía. Pues lo mismo pasa en este caso, ¿no? Y dice, bueno, eso no va a suceder, nadie lo va, bueno, pues ya veremos, ¿no? Porque realmente el impacto social de cambio climático lo tenemos encima y va a generar muchos problemas internacionales. Y bueno, aquí cito palabras del doctor Priou, que él dice que, bueno, adoptar este instrumento nos empuja urgentemente a pedir en voz alta y fuerte el respeto de los derechos humanos, incluso en casos de desastre, en nombre de los derechos humanos universales y efectivos y en nombre de la solidaridad entre los pueblos y las naciones que impone nuestra responsabilidad colectiva. Y justamente esto me lleva, siguiente, hablar con el vínculo que tenemos con derechos humanos, porque hay una cuestión que tenemos que tomar en cuenta, que también cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de derechos humanos. Y si bien yo les vengo comentando que hay vacíos jurídicos, que no tenemos una protección a nivel internacional, que internamente los estados, pues bueno, según lo que determine cada uno de los estados, por ejemplo, solamente señala como paréntesis, en México no tenemos una ley específica en materia de desplazamiento interno, es una ley que tenemos parada en la Cámara de Diputados, fue aprobada por senadores, pero no la tienen aprobada por diputados, tenemos solamente normativa local, como la que se comentaba hace rato, pero tiene muchos problemas de implementación, vamos, tenemos varias problemáticas. Sin embargo, lo que no tenemos que perder de vista es que tampoco están en un vacío legal completo, porque tenemos toda la normativa de derechos humanos y esa normativa de derechos humanos sí que es vinculante y sí que podemos exigir a los gobiernos que la cumplan para que no se transgredan los derechos humanos también de los migrantes. Y esto tiene que ver justamente con la relación que tiene cambio climático y derechos humanos. Y aquí les pongo varios informes que se han emitido al respecto para determinar esa relación de los impactos del cambio climático y que pone en riesgo a todos y cada uno de nuestros derechos humanos. Al momento de que se genera degradación ambiental, se pone en riesgo, de hecho, nuestra vida, el derecho humano a la vida, el derecho humano al agua, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano a la educación. O sea, el cambio climático trastoca absolutamente todo. Es por eso que cuando vemos que no se está atendiendo el tema de cambio climático o que no hay interés en atender el cambio climático, que se le quita recursos a las políticas públicas, que no se ejecutan de manera adecuada la normativa en cambio climático, se está violando y se está vulnerando los derechos humanos que tenemos reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales donde México es Estado parte.
Entonces, ojo, o sea, hay que tomar mucho en cuenta eso. Siguiente, por favor. En ese contexto, entonces, tenemos que tomar en cuenta que los estados deben abordar los impactos del cambio climático sobre la base del respeto, protección, promoción y cumplimiento de todas las normas que tenemos en derechos humanos debidos a los graves efectos de cambio climático. Tenemos que integrar, por tanto, los derechos humanos como una directriz en las medidas de prevención, mitigación y adaptación justo ante el cambio climático. Siguiente, por favor. Ya decíamos, justo estos fenómenos de impacto repentino y paulatino perjudican el ejercicio de prácticamente todos nuestros derechos humanos y va a afectar de manera desproporcionada a personas y comunidades, como lo que ya decíamos al principio, quienes se encuentran fuertemente vulnerables. Ya comentamos de la zona del Ártico, de los pequeños estados insulares, etcétera. Siguiente. Y aquí les voy a poner una relación de los derechos humanos que se ven afectados justamente por el impacto del cambio climático. Tomen en cuenta que al momento de que viene la degradación ambiental por cambio climático y el verse afectados estos derechos, esto nos va a pasar a todos. Pero ya decíamos, hay quienes están más vulnerables. Pero al momento en que se empiezan a ver transgredidos estos derechos, esto mismo es lo que impulsa a que la gente se mueva. Si ya no tienes agua, ya no tienes alimentos, tu salud está en riesgo en determinada región, te tienes que mover. Pero a su vez, o sea, son dos factores. Esto me impulsa a moverme, pero a su vez, justamente al momento de moverme, también estos derechos humanos están en riesgo, justamente. Entonces son dos factores. Me impulsa a mover y además, por otro lado, en sí mismo, el cambio climático pone en riesgo todos y cada uno de nuestros derechos. Piénsese, el primero, obvio, el derecho humano a la vida. Son riesgos que se generan de manera directa e indirecta. ¿A raíz de qué? Las olas de calor, las olas de frío, los ciclones tropicales, las inundaciones, los incendios, las sequías. Esto genera un aumento de hambre, disminución de los medios de sustento, vienen las enfermedades por vectores. Claro que eso pone en riesgo nuestra vida. Derecho humano a la alimentación, sí, claro, justamente porque se queda, por ejemplo, cuando hay desertificación, si las tierras ya no son productivas, se pone en riesgo nuestro derecho humano a la alimentación. Al agua, claro, también, por cambio climático queda en riesgo el acceso, calidad y disponibilidad del agua. A la salud, claro, por la malnutrición, por la contaminación atmosférica, etcétera. Derecho humano a la vivienda es uno de los, particularmente lo vinculamos con los desplazados climáticos, porque justamente al momento que te ves desplazada, pues queda en riesgo tu seguridad jurídica de la tenencia, habitabilidad, disponibilidad, instalaciones, servicios e infraestructura. Siguiente, por favor. Cuando las personas se ven desplazadas, justamente estas además se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a los efectos del cambio climático que provoca en ocasiones y de manera informal que se asienten además en zonas con mucho riesgo y en condiciones precarias. Entonces vean ahí otra vez quedan en riesgo sus derechos humanos también. ¿Qué derecho particular ante los desplazados? El derecho humano a la libre determinación. ¿Qué significa? Es un derecho que está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y dice que toda persona tiene derecho a su desarrollo económico, social y cultural, el libre uso de sus recursos naturales. ¿Y qué pasa al momento de darse la degradación ambiental y que te tienes que desplazar? Pues claro que se ve también afectado este derecho, particularmente porque privamos a los pueblos de sus territorios tradicionales, de sus fuentes de sustento, justamente por el cambio climático. Derecho a la libertad de movimiento, pues claro, si te tienes que desplazar y te tienes que ir a donde te reubiquen, pues ¿dónde quedó tu libertad de movimiento y de decisión? Ya no te vas a ir a donde tú quieras, es a donde te reubiquen y a donde te puedas mover. Entonces, claro que tenemos ahí problemas en ese contexto. Siguiente. Aquí solo rápido les menciono que en atención a las directrices operacionales sobre la protección de derechos humanos en situación de desastres, aquí vemos todo el catálogo de situaciones a las que se enfrentan los migrantes y creo que de hecho lo hemos visto en miles de noticias, en miles de reportajes. Entonces, más lo que yo les acabo de comentar, variable climática, agréguenle lo que sucede justamente en esas situaciones migratorias. No, también vemos una cantidad de violación de derechos humanos. Siguiente, por favor. Y siguiente. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que justo para proteger a estas personas tenemos la normatividad de derechos humanos,
Caso concreto, me pongo un caso concreto México, que estoy haciendo referencia al desplazamiento interno, que para buscar protección de estas personas tenemos que atender esta normativa, donde México, insisto, es Estado parte, ha firmado y ratificado, y además son derechos que tenemos reconocidos a nivel constitucional. Y no deben de perder de vista que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de proteger activamente los derechos humanos de sus ciudadanos y de toda persona que esté en su jurisdicción. O sea, eso es lo que tenemos que buscar justamente con la protección estatal, a todas las personas sin discriminación, y esto implica aquel que esté incluso en situación migratoria. Por otro lado, tenemos la normativa de cambio climático, que esta también sí hace referencia en el Acuerdo de París en su preámbulo, que se debe tomar en cuenta los derechos humanos de todas las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los migrantes. Siguiente, por favor. Y por otro lado, les pongo aquí un caso muy particular que fue resuelto en el Tribunal Europeo, el caso Budayeva contra otros, contra Rusia, donde es muy interesante este caso porque deja claro cuál es la responsabilidad que tiene el Estado justamente ante fenómenos naturales o bien ante fenómenos de desastres que sean provocados por el hombre, pero que causa la muerte. ¿Y hasta dónde el Estado puede ser responsable? Pues es muy interesante lo que determina esta corte, porque dice que si el Estado tenía conocimiento de este riesgo, y si era un riesgo que además fuera incluso identificado, una calamidad recurrente que afecta a una zona determinada, claro que eres responsable porque lo pudiste haber prevenido. O sea, les digo esto por lo que de repente escuchamos a cada rato la inundación, a cada rato el deslave. Claro que tienes conocimiento de ello, lo pudiste haber prevenido, entonces sí puedes exigir responsabilidad al Estado. Como abogado solamente les digo, aquí ya deja de aplicar el tema de caso fortuito, fuerza mayor. No, señor, no es caso fortuito, fuerza mayor. Si además usted tiene atlas de riesgo, atlas de vulnerabilidad, claro que usted sabe dónde se puede generar el riesgo y claro que puede prevenir el desplazamiento de las personas. Es responsable, si alguien muere, pierde propiedades, sí es responsable. Entonces, por ahí es donde tenemos que empezar a exigir la responsabilidad del Estado. Claro que tiene conocimiento, no es un desastre natural que vino, ya no supe qué hacer. No, señor. Tiene responsabilidades porque pudo haberlo prevenido. Y por eso este caso que viene desde el Tribunal Europeo es muy relevante porque se empieza a delinear la responsabilidad que tiene el Estado justamente en estas causas. Por otro lado, pues bueno, hay que vincularlo con la normativa en materia de gestión integral de riesgos, por supuesto. Son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Siguiente, ya solo me faltan 2 láminas y termino. Siguiente, por favor. Tomar en cuenta también los principios rectores que les comentaba hace rato, porque hace referencia justo a la responsabilidad que tienen los estados con base en normativa internacional de derechos humanos para la protección de los desplazados internos. Y solamente ahí, ojo, les digo que si están interesados, le den seguimiento a lo que va a suceder con esta solicitud que se pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se pidió una opinión consultiva sobre la emergencia climática y derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo pidió la República de Colombia y la República de Chile, la pidió en enero de 2023, justamente para que se aclarara el alcance de las obligaciones estatales previstas en la Convención Americana y tratados internacionales sobre la emergencia climática. Y entre la consulta que hicieron estos estados, sí meten el tema de desplazados climáticos, para que quede claramente señalado cuál es la obligación que tienen los estados. Y les insisto, México es parte de este instrumento regional. Y bueno, la siguiente, la última, por favor. Solo mencionarles que en el ámbito internacional, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2020, justo en el caso que yo ya les comentaba del señor Teitiota, quedó fuertemente señalado, aunque es una resolución no vinculante, pero vuelve a ser una directriz para los estados, que reconoce el vínculo entre el cambio climático y justamente la vulneración de derechos humanos. Y segundo, señala este comité que los estados, antes de deportar a una persona, tendrían que analizar si está en riesgo la vida de esta persona al momento de deportarla a su país de origen. Y por tanto, podría activarse la obligación de non-refoulement, es decir, de no devolución. O sea, tienes que analizar, sí habría que analizar si efectivamente pueden requerir esta protección, entonces puede ser una protección, ojo, lo que yo les decía al principio, más amplia de lo que se establece en la Convención de Ginebra.
El comité observa que deben de considerarse las violaciones de derechos humanos causadas por la crisis climática en el país de origen del migrante al examinar casos de deportación. Y ya la última, por favor. Entonces, como ven, vamos teniendo avances importantes, sobre todo en materia de derechos humanos. Entonces, sí hay vacíos legales, pero toda la normativa en materia de derechos humanos nos puede ayudar justamente para buscar la protección de los desplazados climáticos, en principio, ahorita a nivel interno. Y bueno, ya a nivel transfronterizo, pues seguir abogando por una convención ad hoc sobre este caso en concreto. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Una presentación espléndida, como ustedes lo han visto. Nos presenta la doctora un cuadro amplio y riguroso, pero al mismo tiempo realista y muy perturbador. Igualmente nos presenta un campo de estudio, un territorio poco explorado, y me parece que va a ser de enorme utilidad para ustedes, para los estudiantes de Relaciones Internacionales, de Derecho, porque yo empecé a notar ahí un montón de temas de tesis, ¿no? Es decir, este campo nos ofrece muchos temas por desarrollar. Lo que hace algún tiempo parecía materia de ciencia ficción, es decir, un cuadro en el que la humanidad estaba bajo amenaza por la naturaleza y demás, pues ahora se nos ha convertido en un problema con el que tenemos que lidiar. Un problema global, como lo señala muy bien la doctora, que nos interpela a todos. Me parece que es tarde, pero todavía estamos a tiempo de empezar a mitigar, de esforzarnos más por mitigar la emisión de estos gases de efecto invernadero, porque verdaderamente tienen una serie de consecuencias brutales que ya no nos podemos desentender de ellas. Queremos un espacio, como lo habíamos anticipado, un espacio para dudas, comentarios, preguntas a ambas ponentes. Me parece que los temas que se desarrollaron acá son de primera importancia, y que también creo que tuvieron esa virtud en ambos casos de detonar muchas preocupaciones, muchas inquietudes, muchas dudas. Así es que tienen la palabra para quienes gusten formular algún comentario, alguna pregunta. Buenas tardes, ponentes y doctor Roberto, maestro Alfonso, compañeras y compañeros de todas las licenciaturas que estamos aquí presentes. Primero, felicitaciones. Muchísimas gracias. Lo que ustedes han expuesto es verdaderamente relevante. Y a mí, en este caso, me queda claro que se está construyendo teóricamente, se están construyendo los conceptos teóricos, se están construyendo los conceptos jurídicos. Y en ese sentido me haría la pregunta, o me estoy haciendo la pregunta y se la planteo directamente a la doctora Rosalía, si cabe la pena, si vale la pena a preguntarse por una protección, más que una protección jurídica temporal, por una categoría de una protección jurídica permanente. Es decir, este fenómeno climático o estos fenómenos climáticos ya llegaron para quedarse, digamos. No, creo que hasta ahorita nadie ya rechaza la idea de que este cambio climático existe, ya está aquí. Entonces, en este sentido, yo me pregunto si en un momento dado ver una protección permanente pueda darnos luz para ver de qué manera se va a proteger. Nos vamos a proteger todos de los efectos de un cambio climático. No sé qué tan pertinente sea pensar. Me pregunté eso. Se lo planteo a usted. Gracias. Reunimos 3 preguntas al menos por allá también. Si nos ayudan identificándose y a quién va dirigida la pregunta. Hola, buenas tardes a todos y todas. Igualmente he disfrutado mucho esta ponencia.
Soy Elizabeth Rivera, estudiante de Derecho en SUA y estudiante también de la licenciatura en Relaciones Internacionales en Escolarizado. Este tema es de gran importancia para mí, puesto que, como usted ya lo había mencionado, profesor Carlos, da pie a muchas investigaciones de tesis. Mi pregunta va encaminada a ambas ponentes. Mencionaban brevemente el caso de Tuvalu y Kiribati. ¿Qué prospecciones ven en estos territorios específicamente del Pacífico, puesto que son los que tenemos más cercanos a estas aproximaciones que ya mencionaba, ¿no? En el caso de Tuvalu, tengo entendido que las investigaciones arrojan que al final del siglo, pues ya vamos a tener la desaparición de estos territorios. Entonces, ¿qué escenarios a futuros ven en el ámbito del derecho y también de las relaciones? Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es José Joselevitz. Yo sí tengo una gran duda y es para las dos ponentes. El desplazamiento en sí mismo, sobre todo a nivel interno, ya es un fracaso del Estado. Sin embargo, queremos darle derechos a esos desplazados. Pero ¿cómo les das derechos o cómo garantizas esos derechos si partes de un Estado fracasado o de un fracaso del propio Estado? Un poco lo mismo que pasa con Haití. Haití hoy tiene desplazados climáticos, desplazados por violencia, pero básicamente no hay Estado. ¿A quién cubre a esa gente cuando no tienes un Estado que los proteja? Es obligación entonces de la comunidad internacional, y de ser así, ¿hasta dónde estaría permitida la intervención de la comunidad internacional? La intervención de Naciones Unidas fue un fracaso en Haití. Eso sería. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Pues quien quiera comenzar. A ver, comento sobre la primera pregunta, que si se requiere una protección permanente. Sí, claro, ese sería el objetivo, porque efectivamente ahorita se está buscando los instrumentos que existen, es protección temporal, como el que se comentaba ahorita de Estados Unidos. Por ejemplo, incluso aquí también en México sí tenemos estas visas humanitarias, pero que son por un lapso determinado y además no les permite trabajar a estas personas. Entonces, realmente son protecciones que no nos resuelve el problema. Efectivamente, lo que se busca es una protección permanente, y de ahí me remito al proyecto de convención que ha trabajado la Universidad de Limoges, donde justamente primero ahí quedan determinados cuáles serían las obligaciones de los estados, qué derechos tendrían estas personas, derechos que algunos ya están reconocidos, pero que quedarían reforzados en este instrumento internacional, como justamente el derecho a migrar, el derecho a la devolución, todo este catálogo de derechos humanos, etcétera. Y obviamente esto sería como una protección permanente donde quede como un acuerdo también entre las partes. Sin embargo, también decimos, este fenómeno en sí como tal se vincula también con toda la normativa que tenemos en cambio climático. Normativa en cambio climático donde también se ha fracasado realmente en lograr los objetivos. Ahí obviamente no se ha generado esta protección permanente ante los impactos del cambio climático. Tan es así que hoy es por eso que hoy tenemos que trabajar más en adaptación, claro que en mitigación, pero más en adaptación, porque los problemas los tenemos encima y tenemos que adaptarnos justamente a los impactos. El objetivo, sí, buscar una protección permanente, sí, ese sería el objetivo. Y es sobre lo cual se está trabajando, porque obviamente lo temporal solamente sería un parche o algo que medio resuelve el problema. De hecho, lo que pasó, por ejemplo, en Kiribati, lo que comentaba la pregunta que hacía la compañera, porque voy vinculando todo. Parte de las soluciones que incluso se empezaban a dar justo para resolver el problema que se estaba dando con el tema de la elevación del mar,
la comunidad internacional empezó a proponer, y a mí me parece cosas tan absurdas, como establecer una infraestructura ingenieril tipo petrolera que pudiese levantar a isla. Eso es un absurdo, eso no es poner un parche y es algo temporal, porque sabemos que va a venir abajo esto, se va a seguir dando la elevación del nivel del mar, pero es la solución que daba la comunidad internacional para dar financiamiento. Porque ahí me voy un poco a la otra pregunta, y ahorita te contesto un poco más respecto a Kiribati, pero es que eso me lleva mucho al fracaso que usted bien señala. Porque incluso en materia de desplazamiento que se habla en cambio climático, esto yo ya no lo comenté en la conferencia porque eso es también explicar y aterrizar también en varias cosas. Este tema de desplazamiento en el régimen jurídico de cambio climático lo aterrizan en el área de adaptación. Y al aterrizarlo en el área de adaptación, primero lo dejan en la cancha de cada uno de los estados. A la comunidad internacional no va a entrar a atender este tema. Segundo, lo cataloga como una pérdida no económica. Una pérdida no económica en donde además no se va a compensar a nadie. Y el Acuerdo de París lo señala claramente. Aquí no hay compensaciones ni tampoco responsabilidades. Pero cuando baja el tema de la adaptación, es ahí donde justamente hay varias posturas dentro de los estudios que hemos hecho al respecto, que decimos, bueno, ¿hasta dónde justamente la movilidad es una adaptación o más bien es el fracaso de la adaptación? Porque la gente no se mueve de ganas, se mueve porque ya no hay otra opción y eso le está llamando adaptación. Entonces, ¿es adaptación o es el fracaso de la adaptación? Porque más bien la movilidad se da por supervivencia, o sea, no porque la gente realmente quiera. Entonces ahí lo manejan, es que es la adaptación, entonces por eso te tienes que mover. No, podría manejarse como adaptación si tenemos los medios y el tiempo de hacer una reubicación planificada, si hay los recursos, pero generalmente no hay eso. Y mucho menos en estos pequeños estados insulares que tú mencionas. Claro que eso no es adaptación, es fracaso de la adaptación y es fracaso del marco jurídico internacional de cambio climático que no ha resuelto el problema. Desde Convención Marco del 92, vino Protocolo de Kioto 97, viene Acuerdo de París 2015, no hemos resuelto el problema. Las emisiones siguen a la alza, los medios industriales siguen las actividades económicas, las fuentes fósiles, la producción en exceso, el consumo en exceso, un capitalismo absurdo, o sea, es un tema de cambiar el sistema económico y eso lo tenemos complicado. Sistema económico y energético. Intereses muy duros de por medio en donde se ha fracasado, porque sí se ha fracasado, en cumplir con los objetivos que vienen desde la Convención Marco. Y por eso es al día de hoy, el fracaso es tal que por eso tenemos ahora este impacto social. No hemos resuelto el problema. Tenemos que buscar una protección permanente. Sí, claro, no lo hemos logrado en cambio climático. Y los impactos se están incrementando, ya usted bien lo señalaba. Por eso Antonio Guterres dice, no hombre, eso de calentamiento global ya pasó, estamos en la ebullición. No estamos resolviendo el problema. ¿Hemos fracasado? Sí, se ha fracasado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Y además, el hecho de que se den estas movilizaciones también significa un Estado de Derecho fallido. Por supuesto que lo es. Claro que lo es. Porque si no tuviéramos Estados de Derecho fallidos, se cumpliera la normativa internacional y nacional, no tendríamos tampoco tanta movilización o no tendríamos todo este impacto social encima. Finalmente, comento lo que decías de Kiribati y Tuvalu. Ya te decía, aparte de las soluciones es esto de buscar plataformas ingenieriles, etcétera, pero también lo que han negociado las partes con Australia y Nueva Zelanda son acuerdos bilaterales. Acuerdos bilaterales, Kiribati tiene un plan que se llama Plan de Movilidad con Dignidad, que se vincula mucho con derechos humanos. Sin embargo, cuando lees este plan es un poco lamentable en el sentido de que cuando se hacen estos convenios, acuerdos bilaterales, lo que hace ahorita Kiribati es preparar a su población, porque Nueva Zelanda o Australia solo va a recibir un determinado número de población, pero población cualificada y joven. Entonces tú dices, bueno, ¿y dónde quedan pues, las personas mayores, las personas más vulnerables? Entonces, pues Kiribati dice, pues al menos que se me vayan los más preparados porque son los que me va a recibir este gobierno. Entonces es un tanto discriminatorio, es un tanto, pues hasta triste y lamentable, ¿no? Ya con cuestiones humanitarias dicen, pues se van a ir unos cuantos y los demás, como diríamos, pues que se los lleve el río, porque es así. Entonces está este plan de dignidad, de reubicación, pero no se van a ir todos.
O sea, porque justamente el convenio que hace con estos países es quiero a los más cualificados. O sea, no me vas a traer a toda tu población. Entonces son medidas que han ahorita tomado porque, como comentábamos, no hay un instrumento internacional ahorita que les dé una protección como tal. Entonces salidas que se han dado es como lo que comentaba la doctora Guadalupe, por ejemplo, el estatus de protección temporal, las visas humanitarias, porque también se empezaron a dar visas humanitarias en esta región, acuerdos bilaterales, y es lo que están ahorita negociando las partes. Y justo, pues bueno, es por eso que en los foros internacionales, con la OIM y ACNUR y demás, se está apelando por instrumentos con protección permanente, lo que decíamos, ¿no? Una protección más amplia, ¿no? Y sobre todo con un reconocimiento y un estatus jurídico certero, ¿no? Pero bueno, todo eso te digo, también vinculémoslo pues con todo el régimen jurídico de cambio climático, ¿no? Gracias. Okay. Rapidísimo. Coincido en que parte del problema, en el caso de Haití, tiene que ver con cuestiones de voluntad política. Si ustedes se ponen a analizar cómo es posible que República Dominicana esté como si nada y del otro lado de la valla Haití se esté hundiendo. O sea, vaya, tiene que ver con voluntad política. Y mucho de lo que señala la doctora Rosalía coincido plenamente y creo que también tiene que ver con esta situación. Tiene que haber un cambio también en la naturaleza de los tratados y todos los acuerdos que tienen que ver tanto con medio ambiente como con cambio climático. La gran crítica que siempre hacemos es que muchos de estos instrumentos son de carácter de soft law, que quiere decir no son vinculantes. Entonces tiene que haber un momento en que cambien a vinculantes para ahora sí exigir su cumplimiento irrestricto y sobre todo ir enmendando lo que no se ha hecho en muchos años. Bueno, como veo que ya se están saliendo, creo que sería todo. Muchas gracias. Es una pena que se nos agote el tiempo, pero desde luego yo quisiera pedirles, por favor, un gran aplauso para nuestras espléndidas ponentes. Y al propio tiempo quisiera pedirles, si me permiten, hacer entrega de estas constancias de participación a nuestras espléndidas ponentes porque han sido muy generosas, nos han compartido estas reflexiones que verdaderamente creo que dan luces sobre temas, visibilizan temas muy relevantes como aquí se ha dicho. Si me permiten dar lectura a la constancia, la división del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia otorga la siguiente constancia a la doctora María Guadalupe Peña González por su participación como ponente en la mesa de cierre Desplazados Climáticos, su protección jurídica, que se llevó a cabo en el marco del coloquio de otoño Suayet el 9 de septiembre del 2023 en el Auditorio 2 Miguel de la Torre de la FES Zacatlán. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, maestro. De igual manera, hago entrega de esta constancia que a la letra dice lo siguiente: la división del sistema de universidad abierta y educación a distancia otorga la siguiente constancia a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat por su participación como ponente en la mesa de cierre Desplazados Climáticos, su protección jurídica que se llevó a cabo en el marco del coloquio de otoño Suayet el 9 de septiembre de 2023 en el Auditorio 2 Miguel de la Torre de la FES Zacatlán. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, doctor. Como lo han visto, hemos cerrado con broche de oro. Ha sido una mesa verdaderamente espléndida y les pido de nueva cuenta un generoso aplauso para nuestras ponentes. Agradecemos a los ponentes de esta excelente mesa. Ahora iniciaremos con el cierre y clausura de este coloquio de otoño Suayet 2023, para lo cual pedimos a nuestros colaboradores subir a la mesa, por favor.
Misión Suayet. Licenciada Guadalupe Alonso Quintana, secretaria académica del Suayet. Maestra Gabriela Ramírez Márquez, coordinadora de Relaciones Internacionales SUA. Maestro Alfonso López Reyes, coordinador de Derecho SUA. Licenciado Ismael Centeno Leos, coordinador de la LICEL. Ahora, para dar pie a la clausura de este coloquio de otoño Suayet, solicitamos al doctor Roberto Carlos Hernández López dar un mensaje y declaratoria de clausura. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos. Solo les queremos robar un par de minutos más y lo único que a mí me gustaría agradecer en primer término es esta respuesta que ha tenido la comunidad Suayet con estos foros llenos, yo diría incluso repletos, quienes nos hicieron el favor de acompañarnos en la inauguración lo pudieron constatar y hoy esta mesa de clausura ha estado desde luego a la altura de todo este coloquio. Durante estos 3 días se han dado cita aquí 22 especialistas que han tratado este fenómeno de la migración, que ya desde la primera mesa se advertía, tenía muchas aristas, y nos han presentado a través de mesas, a través de 9 actividades que ha incluido mesas y talleres, un cuadro, a mi juicio, muy amplio, muy completo, muy riguroso de este tema que nos interpela a todos. Y hoy esta mesa, digamos, que acabamos de atestiguar, creo que ha dejado constancia del espléndido nivel de quienes generosamente nos han acompañado y han compartido sus trayectorias, sus investigaciones. De igual manera, quisiera agradecer a todo el equipo. Durante la inauguración que nos hizo favor de acompañarnos el director de nuestra facultad y que, por cierto, a través de mi persona les manda un saludo y una felicitación por este coloquio a todos ustedes. Se decía que organizar una actividad como esta, que supone la coordinación de múltiples esfuerzos, la convocatoria a diversas instituciones, en estos 3 últimos días han pasado por aquí expertos de ACNUR, de Cruz Roja, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, han pasado por aquí expertos procedentes de tres países, de Colombia, de Tailandia, de Estados Unidos, de tal forma que no ha sido sencillo, y quisiera públicamente reconocer a todo el equipo Suayet, a la licenciada Guadalupe Alonso Quintana, nuestra secretaria académica, a los coordinadores de las 3 licenciaturas, la maestra Gabriela Ramírez, al maestro Alfonso López Reyes y desde luego a Ismael Centeno y a todo el equipo, a Mario, a Ariel, porque han sido estos 3 días muy intensos, pero desde luego, y creo que no me podrán dejar mentir, ha valido mucho la pena. Respetuosamente les pido que le den un aplauso a este equipo Suayet. Y si me acompañan a ponernos todos de pie para hacer la clausura formal. Siendo las 11:55 horas del 9 de septiembre, tengo el honor de declarar por cerrados los trabajos de este coloquio Suayet 2023. Muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro, mantengámonos de pie para entonar un fuerte Goya por la clausura de este coloquio de otoño Suayet 2023. La diáspora sin fin, éxodos, desplazamientos y movilidad. México, Pumas, Universidad
De este modo concluimos este evento. Muchas gracias por su participación. Acatlán, me encanta. De acá somos. Por mi raza hablará el espíritu. Muy buenas tardes.